Existen varias teorías sobre los orígenes de la orientación sexual, pero hoy en día la mayoría de los científicos considera que es probablemente el resultado de una compleja interacción de factores cognitivos y biológicos. En la actualidad aún continúa el debate sobre si los homosexuales, hombres y mujeres, nacen o se hacen. Pero más allá de los antecedentes y el debate en torno a este dilema, quienes son miembros de este colectivo son personas con historias en donde el rechazo familiar y la discriminación son el denominador común. En el siguiente reportaje les mostramos varias historias de mujeres que se sienten atraídas por personas de su mismo sexo. Gracias por acompañarnos en este nuevo programa de RDC Plus. Bienvenidos. Yo tenía un temor, yo me juntaba con mis novios en ese tiempo, pero yo decía, yo no puedo estar íntimamente con esos niños. Y fue muy raro porque cuando yo conocí a la persona con la que estuve por primera vez, yo no tuve ese miedo. ¿Y la primera vez con un hombre o una mujer? Con una mujer. De un grupo de 5, solo una aceptó mostrarse ante las cámaras para este reportaje. Las otras prefirieron ocultar su identidad. Tienen sus razones. Las historias de las lesbianas están marcadas por el rechazo familiar y la discriminación social. La mayoría de ellas debieron abandonar sus hogares cuando el núcleo familiar conoció sobre su orientación sexual. Fue lo que le tocó vivir a Ana Larcón. Ella es bisexual. Tiene 21 años y desde enero de este año decidió abandonar su casa. Vivimos en un sistema en donde los hombres son más privilegiados que las mujeres. En cualquier situación, simplemente por el hecho de ser hombre, tienen muchos más privilegios que nosotras. Entonces ellos, al tener esta libertad de elegir y de no ser juzgados, ya sea por lo que se pongan, por lo que digan, por cómo se expresen, por cómo se sienten, por cómo no son juzgados. Entonces tienen la facilidad y la libertad de expresarse como ellos desean. Y eso pasa en la comunidad gay. Ellos tienen una más apertura y libertad y más espacios públicos que son netamente para ellos. Cosa que para espacios de lesbianas y de mujeres bisexuales casi no hay. Porque es este mismo sistema el que radica estas diferencias. Me casé y realmente eso para mí fue como una cárcel, porque en realidad eso no era lo que... no me sentía bien. ¿Por qué decidiste hacer eso? Porque la presión familiar, o sea, primero yo tenía que ser normal. Entonces yo me casé por eso. ¿Y resultó? Y resultó mal porque eso no es lo que tú quieres. No es lo que no te sientes bien. No te sientes tú bien haciendo lo que estás haciendo. Ahora ustedes son pareja. ¿Qué tiempo tienen de estar ya, digamos, haciendo una familia, no? Porque... Nosotros llevamos 5 años conociéndonos, teniendo una relación y viviendo juntas, llevamos 3 años. En una relación normal, digámoslo así, para nosotros. Es normal en sentido, ¿no? Nos sentimos felices, completas, tratamos de que las personas vean que 2 mujeres pueden ser felices, sin complicaciones. También tenemos un bebé, queremos otro niño también y seguir adelante sin importar. Los proyectos de vida que tenemos, o sea, ambas somos profesionales, trabajamos y creo que nosotros no le hacemos daño a nadie por ser lo que somos. Mamá aún no acepta mi condición, ¿sabe? Ya son 4 años que llevo con ella. Aún no lo asimila. Siempre me dice que cuando regresas a la casa, que cuando te vas a casar. Y me gustaría que ella entendiera que yo, estoy 4 años con una persona, es por algo, ¿no? Estoy bien con esa persona. Y pues lo que es por parte de mi padre, yo lo amo a él. Porque él, a pesar de todo, él siempre está ahí pendiente. Y ¿Él no tiene problemas? No tiene problemas.
es de saludarla, comparte con nosotros y todo eso. Mamá es un poco más especial en eso. De este grupo, todas han vivido el desprecio de su familia y de muchas personas que no las aceptan. Sin embargo, se sienten felices de lo que son, se apoyan mutuamente y se aceptan como son para tratar de ser feliz, más allá de la discriminación de la que son objeto. El lesbianismo tiene origen desde la antigua Grecia, en donde, según los historiadores, vivía en una isla Safo de Lesbos, una poetisa que organizaba encuentros con mujeres a quienes recitaba sus poesías y quienes pues obviamente se enamoraban de ella. Pero vamos a conversar acá con Mena, ella es acá activista por los derechos del lesbianismo. Mena, un poquito coméntanos sobre esta historia y cómo ustedes la conocen. Safo de Lesbos fue una poetisa griega allá en Grecia, ¿no? Había una isla que se llama Lesbos y ella se reunía a dar sus poesías, a declamar, en donde llegaban estudiantes y personas a escucharlas. Y también admiraban mucho la belleza y en sus poemas, sus escritos eran muchas declamaciones hacia la belleza femenina, hacia la estética, en la que sus alumnas se terminaron enamorando de ella y ella de sus alumnas. Entonces ahí viene la historia. ¿De aquí surge el nombre del lesbianismo? Sí, por la poetisa griega. Para las mujeres es más difícil revelar su homosexualidad. El temor y el miedo a no ser aceptadas las obliga en muchos casos a tener relaciones heterosexuales, a las que llegan más por presión que por amor. Las que deciden unirse con otra mujer deben exponerse a la burla y a la discriminación. Por eso prefieren mantener sus vidas sentimentales en secreto o simplemente no ser tan expresivas en lugares públicos. O sea, yo no podía, ¿por qué tenía yo que esconderme cuando yo tuve una relación de 6 años con un chico y luego cuando tengo una relación con una chica tenía que esconderme? O sea, yo no le encontraba algún sentido. Entonces yo dije, ¿por qué si a mi chico lo presenté, por qué no presentar a mi chico? ¿Por qué no dar esa apertura? O sea, ¿por qué tiene que darme miedo? Entonces yo comencé, y si yo salí del closet fue por mí, para luego vivir una relación con, en ese entonces, mi novia, estable y pública, y que no se me juzgue, y que no tenga que andar cuidado mis padres, cuidado una foto, cuidado... Yo ya no aguantaba ese estilo de vida. Arrepiéntense, están en Sodoma y Gomorra. Arrepiéntense, lesbiana. El Dios hizo hombre y a la mujer para que se casaran hombre y mujer. Arrepiéntete, o si no tu alma va a ir para el infierno. En el nombre de Cristo al Señor, Dios hizo al hombre y a la mujer. Otro año más salimos a la calle para visibilizarnos, porque nuestra vida aún está repleta de situaciones discriminatorias que es necesario afrontar y eliminar. Porque las chicas lesbianas sufren acoso y discriminación dentro de las aulas, exigimos formación del personal docente sobre diversidad sexual, de género y familiar, así como protocolos de actuación para la detección de casos de acoso escolar por orientación sexual o identidad de género. Las lesbianas aseguran que disfrutan del sexo mucho mejor de lo que disfruta una pareja heterosexual, y desmienten que sus prácticas sexuales sean como las de la pornografía, como mucha gente lo cree, y aceptan que también hay machismo en este tipo de relaciones. Sus temores tienen que ver con los tratamientos en clínicas de conversión, en donde supuestamente las hacen desistir de sus preferencias sexuales. Vivimos en una sociedad falocéntrica en donde se cree que solamente se llega al placer por la penetración y que el acto sexual termina en la eyaculación del hombre. Entonces, como no perciben y no se ve más allá, y también la industria del porno ha influido mucho sobre nuestras sexualidades, es limitada. Entonces solo creemos que el mete-saca es el único fin para poder llegar al orgasmo, cuando tenemos muchas más zonas y la piel es la más extensa en el cuerpo humano y humana que se puede explorar.
Entonces, claro que hay caricias, hay roces, hay juguetes sexuales, hay de toda una variedad en donde se puede conseguir el orgasmo y no acaba, como somos dos mujeres en un acto lésbico, no se acaba en una eyaculación del hombre, sino que en múltiples orgasmos. La gente a veces se crea lo que ve en una película pornográfica y en realidad eso no es. O sea, cuando tú igual, o sea, súmalo todo esto que dijo Ana, agrégale amor, el amor que tú sientes por tu pareja. Entonces, el acto sexual que tú tienes es algo normal para nosotros. O sea, nosotros tenemos orgasmos, varios orgasmos, no es solamente un solo orgasmo. Entonces, para nosotros es algo normal. Sí, siento yo que las preguntas que no tienen respuestas deben de ser ¿cómo te hace sentir a ti? ¿Qué es la libertad para ti y qué es lo que te hace sentir vivo o viva? Entonces, cuando uno ya responde esa pregunta y cuando tú ves que aunque vas contracorriente, te sientes auténtica, te sientes más conectada con una misma, como tú decías antes, la creatividad, ¿no? Como somos personas que vivimos, sí, mucha discriminación, pero al mismo tiempo de mucha libertad con una misma. Porque el hecho de que tú salgas de la norma te haces de alguna manera pensar diferente y ser una persona diferente, no una persona mala, simplemente diferente. Las lesbianas y los homosexuales en general tienen una batalla permanente con la sociedad por ser aceptados. En este segundo bloque conoceremos un poco más sobre estas mujeres, cómo se sienten consigo mismas, cuáles son sus miedos, sus sueños, lo que piensan de la discriminación de la cual son víctimas, cómo viven su sexualidad y lo que quieren para ellas en el futuro. También tendremos la opinión de una psicóloga que nos explica más sobre la homosexualidad y las causas que provocan la discriminación en este grupo. Yo creo que siempre tuve inclinación, solo que no lo descubría y creo que no tuve la orientación necesaria de parte de mi familia o precisamente porque viví en una familia conservadora en la que decían, te tienes que casar a los 18 años, 19 años, 20 años, pero con un hombre. Tienes que formar una familia, la típica que te dicen, tienes que aprender a lavar, tienes que aprender a cocinar, tienes que aprender, o sea, a ser empleada de tu marido, literalmente. Entonces, yo desde muy niña a mí me gustaba jugar con el trompo, con la bolicha, con la cometa. Tú me veías aquí en Rocafuerte, por decir, porque mi familia es acá. Yo venía a jugar con mis primos de mi misma edad eran primos niños. Entonces, ¿cómo jugaba yo muñecas si tenía primos niños? Entonces, amaba jugar fútbol, jugaba literalmente todos los juegos de niños, jugaba con... ¿Cómo te sentiste? ¿Tú no renegaste decir, yo soy esto, por qué? No sabía ni siquiera qué era lo que pasaba en mí, sinceramente. O sea, es que, como te digo, yo creo que ahora, si nos podemos a ver, la juventud de ahora está un poco más enterada de qué es ser lesbiana, de qué es ser gay, o de qué es ser transexual, o de qué intersexual. O sea, saben mucho más del tema. Pero en los tiempos en los que yo crecí, hablar de un gay era como que fin de mundo. Hablar de una lesbiana, peor. Si de por sí hablar de un gay era hablar un poco entre dientes, y hablar de una lesbiana, o sea, era... Entonces, yo nunca me enteré hasta el día en que me gustó una mujer. O sea, es más, yo en algún momento sufrí bullying en el colegio porque me decían,
y la típica que te dicen, los adjetivos calificativos que tal cual, que marimacha, que... porque me decían, tú solo juegas pelota, a ti solo te gustan cosas de niños ¿Y cómo te sentías ahí? Y mal. Es normal sentirse mal y decir, porque en ese tiempo yo tenía la típica, mis noviecitos hombres, y a mí me gustaban los niños, y lo que siempre yo sí dije fue que yo sentía cierto miedo por los niños, por cosas que me pasaron, por cosas que me pasaron en la infancia. Entonces, yo tenía un temor, yo me juntaba con mis novios en ese tiempo, pero yo decía, yo no puedo estar íntimamente con esos niños. Y fue muy raro porque cuando yo conocí a la persona con la que estuve por primera vez, yo no tuve ese miedo. ¿Y la primera vez con un hombre o una mujer? Con una mujer. Yo no tuve esos miedos, nunca, o sea, yo siempre cuando tenía mis novios varones, siempre tenía el miedo de estar íntimamente con ellos y nunca estuve. Pero cuando conocí a la chica con la que yo tuve mi primera relación, yo nunca tuve miedo. Me sentí tan en confianza, me sentí tan yo, que yo dije, esto es lo mío. Y me dejé ser, dejé que todo fluyera. Y fue muy difícil por todo, por mi familia, por todo. Las lesbianas están sujetas, digamos, dicho por ellas, ¿no? Que son discriminadas. ¿Por qué? ¿Por qué la discriminación hacia estas personas que tienen una orientación sexual diferente? Es el único pecado de ellas. Bueno, mira, esto es una construcción, ¿no? Esto es una construcción realmente de nuestras sociedades. Mira, yo estuve revisando un poquito la literatura, ¿no? Entonces dice que la práctica del lesbianismo viene más o menos del año 630-650 a.C., ¿sí? Y antes la práctica del lesbianismo era era conocida, ¿sí? Era conocida y también era permitida en las antiguas sociedades, y no solamente del lesbianismo, sino también del homosexualismo, ¿sí? Entonces, eso ya viene prácticamente cuando aparece la Inquisición, y tú sabes que con la Inquisición viene la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces, es a partir de la Inquisición que dijo, basta, hasta aquí, y empezó a hacer de esas prácticas, a satanizar esas prácticas, ¿no? Como actos diabólicos. Entonces, la gente tiende a dar mucha importancia a eso, porque parte de esto de la religión es hacer precisamente el miedo que se tenga ante las cosas malas, ¿no? El hecho de que si te portas bien te vas al cielo, si te portas mal vas directo al infierno. Entonces, la insistencia en estas diferencias de grupos y dar privilegio a unos encima de los demás, ¿no? Como una orientación sexual dominante, como somos las personas heterosexuales. Entonces eso es lo que hace principalmente que crezca un prejuicio en la sociedad entera, ¿no? ¿Violencia de pronto física o de pronto verbal? ¿De parte de quién? No sé, ¿de qué entorno tú vas? Bueno, cuando se enteraron por primera vez en mi familia, mi hermano casi me mata, literalmente. Me dio una paliza que yo creo que lo único que le faltó fue pegarme en la cara, pero yo le dije porque yo no le permití pegarme en la cara, porque de ahí me pegó muy feo, muy feo. ¿Qué edad tenías ahí? 18 años, justo recién había cumplido, tenía 18 años, 10 días, porque fue el 20 de junio. La justicia en el Ecuador en ese tiempo no apoyaba tanto como ahora a las personas que tenemos una orientación sexual diferente. Y yo lo que hice fue escaparme de mi casa. La típica. Y yo me acuerdo que la gente decía de mi familia, decía, ay, se fue con marido, ay, y después decían, no, es que se fue con mujer. Eso. Rechazo o discriminación, si bien es cierto, Sandro, yo es la primera vez que lo cuento o lo digo a nivel
así. Es público. Público. Yo he sido muy meticulosa. Las personas que lo saben o lo han visto se quedan en eso porque ni siquiera me lo preguntan, porque no doy la apertura de que me lo pregunten. Pero si alguien me pregunta, y si es alguien en la que yo confío mucho, le digo sí. Pero si no confío, lo que siempre trato es de evadir el tema, porque mi vida es mía, mi vida personal es mía. Pero eso no va en contra al final justamente de tener esa libertad de decir que te acepten como eres. Lo que pasa es que para que te acepten como eres, primero tienes que aceptarte por completo tú. Y si bien es cierto, yo tengo una hija, tú sabes que yo tengo una hija, que esa es otra historia de mi vida que es muy bonita de contar porque me enamoré del papá de mi hija, pero yo antes tengo que saber que mi hija me acepta para yo poder aceptarme completamente, porque mi familia lo sabe, pero a mí me gustaría que mi hija se entere de mí misma, no que se entere de nadie más, porque no sabes el daño que le puedan causar. Entonces mi hija para mí es todo en mi vida. Entonces trato de mantenerme meticulosamente porque hay personas malintencionadas que no le dicen a un niño, oye, tu mamá tiene esta orientación sexual y mira, es así asado, sino que lo que le van a decir a mi hija es tu mamá es marimacha, es esto de aquí, esto de acá. Entonces esos adjetivos calificativos con los que puedan hacer sentir mal a mi hija no los voy a permitir de nadie. ¿Qué edad tienes? 27 años. 27 años, Nela. Estos preguntas más son como para el protocolo. ¿A los cuántos años descubriste tu orientación sexual? Podría ser a los más o menos 18 años. 18 años, pero igual así como Diana también desde pequeña tenías esa afinidad hacia las mujeres. Sí, pero, o sea, yo quizás siempre he sido una persona así más reservada y todo. Sí me gustaba el fútbol, pero jugar cometas, trompos, eso, bolichas, eso no. O sea, siempre me mantuve así bien reservada y todo, pero... ¿En tu casa cómo lo tomaron? Cuando identificaron, o tú le dijiste, ¿cómo lo tomaron? Bueno, al principio, en sí no se enteraron, o sea, de mi parte, hace 4 años y algo, más o menos 4 años. ¿Tú le dijiste? Sí. ¿Y cuál fue la reacción de tus padres? Es difícil decirlo eso. ¿Cuál fue la reacción de tus padres? Bueno, mi papá, a raíz de eso, mi papá me dejó de hablar. Tuvimos más o menos 2 años. Él no me hablaba. Con mi mamá sí fue, o sea, diferente. Ella sí me supo entender, todos mis hermanos iguales. El único inconveniente fue mi papá. Yo vivo mi vida como que si mañana o después de 5 minutos que hacemos esta entrevista, me voy a morir. Lo disfruto, no me importa si afuera en la calle, que me ha pasado. Yo voy caminando y, ay, mira esa marimacha, mira esas mujeres son parejas, eso es esto. Una vez me acuerdo que ahí en la San Cristóbal, ella es melecista y yo soy barcelonista. Y yo andaba con mi camiseta de Barcelona y ella andaba con la camiseta de Melec. Y unos hombres comenzaron a decir, ¿cómo fue que dijeron? ¿Qué clásico de lenguas han de hacer? Algo así. Y yo los miré. No, dijeron otra cosa más vulgar. En serio, yo como me quedé pues sí, mira lo que nos dijeron. Porque algo estábamos haciendo en la cancha y viene y dice, ay, tremendo clásico de dedos, así vulgar. Entonces, de dedos, sí. Yo me quedé pues sí, digo, y a mí, yo me cagué la risa, literalmente, perdón la expresión, pero yo me reí, porque es la sociedad. Mira, esas personas que dicen o emiten esos comentarios son fruto de la sociedad que se ha creado en la actualidad. En 2013, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, realizó el primer estudio sobre las condiciones de vida, inclusión social y derechos humanos de la población LGBTI en Ecuador. La encuesta, en la que participaron más de 2.800 personas pertenecientes a este colectivo, reveló que el 55% viven fuera del entorno familiar, es decir, que viven solos, con familiares o con amigos. Del total de la población LGBTI entrevistada, el 70,9% reportó que vivieron alguna experiencia de discriminación
en su entorno familiar, de los cuales el 72,1% sufrió algún tipo de experiencia de control, el 74,1% experimentó algún tipo de imposición, el 65,9% sufrió rechazo y el 61,4% violencia. Estos datos confirman el nivel de discriminación y rechazo que viven quienes tienen una orientación sexual distinta a la convencional establecida por el sistema que nos rige. Quienes hacemos este programa nos sumamos a la lucha permanente por el derecho que tienen las personas a ser felices y a ser aceptados más allá de su orientación sexual. Gracias por acompañarnos y estén atentos a nuestro siguiente reportaje, Los desaparecidos. Buenas noches.